Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un video corto para mostrar que el buff del Trickster con una combo específica de addons no está fuerte o roto, sino lo siguiente, y voy a dar mi opinión de los cambios en general. Repasemos primero los cambios que le hicieron al Killer. Primero, le aumentaron la velocidad base, antes caminaba a 4,4 y ahora camina a 4,6. Ese cambio me parece que está bien, solo esto hace que el Killer mejore bastante los loops. Segundo, y este es el cambio que más me gusta y considero que va a sumar mucho para que se sienta bien el usar al Killer, es que le sacaron el recoil al lanzamiento de las dagas. O sea, ahora cada daga que tires va a ir donde estás apuntando y no como antes que tirabas una daga y se movía la cámara para cualquier dirección. Esto me encanta porque ahora errar o acertar una daga depende de uno mismo, y así también es mérito del Survi si puede esquivar o no. Bueno, sin contar un addon muy específico. Tercer cambio, ahora va a lanzar 4 dagas por segundo y antes eran 3. Supongo que esto está bien, no sé, quizás me equivoque, pero no siento que haga tanta diferencia como los otros cambios. Acá en la Developer Update dice que antes también aumentaba la velocidad de dagas mientras te mantenías lanzando cuchillos, pero jamás me di cuenta de esto y en la PTB tampoco noté mucho el cambio. Quinto, ahora el Killer te hiere con 8 dagas y antes eran 6. Asumo que esto es por el buff del puesto que sigue. Y sexto, y ahora sí, lo más polémico de todo, el evento principal. Ahora para poder usar el evento principal se necesitan solo 6 dagas y antes eran 30. O sea, una diferencia importantísima. Pero para que este cambio sea un poquitito más equilibrado, el evento en vez de durar 10 segundos como lo hacía, ahora va a durar 5. O sea, resumiendo, en conjunto general el Killer va a quedar así. Ahora para el Trickster es más fácil pegar con las dagas porque va a caminar más rápido, va a tirar más cantidad de dagas por segundo y además no va a tener retroceso al lanzar. Todo eso ya ayuda muchísimo al Killer y se suma que ahora el evento principal se carga con solo 6 tiros acertados. Yo creo que sin contar el cambio del evento ya el buff es buenísimo. El tema del evento ya me parece demasiado. 6 dagas es muy poco y demasiado fácil de cargar. En mi opinión personal, yo lo hubiese dejado en 10 o 12 dagas, más o menos. Pero ponele, vamos a suponer que el cambio así tal cual es aceptable. Entonces, ¿cuál sería el problema? Estos dos combos muy específicos de addons. Llevando este addon verde y este addon amarillo, podés cargar el evento principal con solo 3 dagas. O sea que sin recargar ni una sola vez en el locker, podés llegar a usar 10 veces el evento principal. Y esto dando margen a que alguna daga la podés cerrar, porque si no errás ninguna, serían 14 eventos principales por recarga en el locker. Gente, por favor díganme qué opinan de esto en los comentarios porque a mí me parece una banda. Pero lo peor es lo siguiente, con esta otra combinación de addons el Trickster no necesita recargar ninguna daga en el locker en ningún momento de la partida. ¿Y cómo funciona esto? Simple, el mismo addon verde que te deja cargar el evento principal con 4 dagas, lo combinas con este addon rosa que en la descripción dice lo siguiente. Cada vez que el Trickster termina de usar el evento principal, todas las dagas se recargan automáticamente. Uy, me quedé sin dagas porque el bot me esquivó todo. Listo, evento principal. Tuki, cancelo evento principal. 44 dagas, otra vez. Y no para. ¿Ves? Ni siquiera importa cuánta cantidad de dagas cerre. Puedo tirar así, no importa, ya está. Evento principal. Y puedo errar todo el evento principal. No pasa nada. Bueno, todo. Pero cuestión, no importa. Yo podía errar todo el evento principal que iba a tener dagas de vuelta cargadas. Bueno, después de que ya vieron los clips de cómo sería, no sé si quiero opinar sobre esto, porque si la combo anterior ya me parecía muchísimo, prefiero guardarme los comentarios de esto. Díganme ustedes qué opinan de lo que acaban de escuchar y de ver. Yo creo que si el Trickster sale así de la PTB, va a ser demasiado fuerte y frustrante específicamente en la Chase. Para mí, no sé, yo nomás opino,
ese addon rosa debería tener alguna condición extra que te recargue todas las dagas, como, no sé, que durante el evento principal hieras a un Survey o que aciertes cierta cantidad de dagas consecutivas, no sé, algo. Si se les ocurre alguna idea, déjenla en los comentarios, por favor, me encantaría leerla. Y no sé, me parece un montón. Creo que ya no tengo nada más que opinar. Gente, ahora sí, me despido. Espero que anden bien. Acuérdense que si les gusta el contenido, me ayudaría muchísimo si le dan like, comentan, se suscriben o comparten el video. Muchísimas gracias. Adiós.